regresamos. Sergio Aguayo y Ricardo Rafael. Mesa de análisis. Bueno, Ricardo, Rafael, Sergio Aguayo, como lo platicamos, estaremos abordando el tema de Ernestina Asensio, el caso de esta mujer indígena de la Sierra de Songolica, que bueno, pues según los peritajes iniciales, toda la información disponible en los primeros momentos de las investigaciones sobre este caso, pues apuntan a una violación tumultuaria y a un asesinato al final de cuentas. El viernes pasado fue la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En este programa hemos abordado el tema muy ampliamente, bueno, desde hace 13 años, porque el tema está cumpliendo 13 años y pues hemos seguido el caso desde entonces y a la fecha, ahora en esta nueva circunstancia. El giro que está dando el gobierno mexicano sobre lo que pasó el viernes es de 180 grados. Les propongo que escuchemos a Sebastián Barragán, que nos presenta lo que se acaba de presentar en la conferencia matutina en Palacio Nacional en voz de Alejandro Encinas. Sebastián, bienvenido a la mesa. Buenos días. Hola Carmen, muy buenos días. Un saludo a los integrantes de esta mesa de análisis. En efecto, la conferencia matutina de este día arrancó con un reporte especial sobre derechos humanos en el que el subsecretario Alejandro Encinas informó que el Estado mexicano cambia su postura y ordena reabrir el caso Ernestina Asensio, toda vez que la postura presentada por el Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el viernes pasado no representa, dijo, la postura que tiene el gobierno sobre este y otros temas vinculados a investigaciones que quedaron pendientes sobre violaciones graves a los derechos humanos. Es importante, Carmen, destacar la cronología que hizo el propio Alejandro Encinas sobre este hecho, toda vez que repasó cada uno de los elementos que se dieron desde que se reportó el caso, la revisión que hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la declaración del entonces presidente Felipe Calderón y ahora esta decisión que cambia, como bien decías, la orden y que ordena reabrir el caso Ernestina Asensio. Pero bueno, vamos a escuchar cómo lo dijo, porque en cada uno de los elementos pues responde esta nota que llama la atención de cambiar el sentido del Estado mexicano. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo. El 25 de febrero del 2017, la hija de la señora Ernestina Asensio observó que los borregos que su madre pastoreaba regresaban solo al paraje donde vivían. Al ir a buscarla y encontrarla tirada en el suelo, le preguntó a la señora Ernestina qué le había sucedido. Y ella le respondió: los soldados se me echaron encima, mi hija me duele la cadera. La señora Ernestina fue trasladada a una unidad médica rural del Instituto Mexicano del Seguro Social que se encontraba cerrada, por lo cual tuvieron que trasladarla a la ciudad de Mendoza, en el estado de Veracruz, debido a su gravedad, en donde falleció la madrugada del 26 de febrero de 2017. De acuerdo al personal ginecológico de este hospital, se reportó que en su caso se encontró presencia de lesiones correlativas con violación vaginal y anal, incluso que sus agresores le introdujeron vía anal un objeto punzocortante que le destrozó el riñón, el hígado y el intestino. Esta versión fue confirmada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz de entonces. Sin embargo, y de manera posterior, la Comisión Nacional de Derechos Humanos realizó una investigación y exhumó el cuerpo, llegando a la conclusión de que por las evidencias que encontró, la señora Ernestina había fallecido por, y lo voy a citar textualmente, por las alteraciones tisulares y viscerales consecutivas a anemia aguda por sangrado de tubo digestivo secundario a úlceras gástricas, pépticas, agudas en una persona que cursaba con una neoplasia hepática maligna, un proceso neumónico en etapa de resolución, isquemia intestinal y trombosis mesenteril. Cierro la cita. En palabras de Felipe Calderón, la señora Ernestina murió de gastritis crónica. Esta posición, por supuesto, es inaceptable para el Gobierno de México, por lo cual queremos señalar que la posición sostenida en la reunión de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esta semana
no representa la posición del Estado mexicano, las políticas en materia de protección y garantía de los derechos humanos, y no representa las instrucciones que el presidente de la República nos ha dado para atender estos asuntos. Por ello, y una vez de haber conversado con la Fiscalía del Estado de Veracruz, con la Secretaría General de Gobierno de ese estado, con la intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores, hemos decidido que el informe sobre estos hechos que se presentará el próximo 3 de enero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establecerá que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz abrirá de nueva cuenta las indagatorias hasta agotar todas las líneas de investigación a fin de garantizar la verdad, la justicia y la reparación integral para las víctimas. Y en ese contexto, la Secretaría de Gobernación coordinará ante la Comisión Interamericana estos trabajos a fin de alcanzar con los familiares de las víctimas una solución amistosa que permita atender a fondo esta denuncia que por ejecución extrajudicial y violencia contra la mujer presentaron los familiares de la señora Ernestina Asensio para resolver de fondo este hecho y garantizar justicia, no repetición y la reparación integral del daño. Es cuanto, señor presidente. Bueno, pues esa fue la explicación amplia que dio Alejandro Encinas sobre el caso y sobre la manera que están comprendiendo precisamente el desarrollo de esta investigación. Comentarles rápidamente, Carmen, que en otro asunto que se informó en la conferencia de prensa tiene que ver con un joven que fue detenido en Valle de Bravo y que también lleva 13 años preso en una escena que solo se podría dar en la conferencia matutina. El presidente López Obrador le preguntó a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, si podía indultarlo. La secretaria de Gobernación le dijo que no podía indultarlo porque no hay una sentencia firme sobre este caso, y el presidente López Obrador, bueno, se comprometió a revisar el caso, a presentar una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal para que se revise la actuación de la jueza que no ha querido liberar a un joven a pesar de que hay 4 protocolos de Estambul que comprueban que fue torturado, y anunció también que hablará de este caso con el titular del Poder Judicial para hablar precisamente sobre la actuación de jueces que mantienen presas a personas por violaciones graves, a pesar de que se han comprobado violaciones graves a los derechos humanos como el caso de tortura. Carmen, es el reporte esta mañana. Gracias, Sebastián Barragán, por estar en este momento de la mesa con Ricardo Rafael y con Sergio Aguayo. Gracias por estas informaciones. Buenos días. Gracias, buenos días. Pues vaya giro de lo que ocurrió el viernes para acá, Ricardo Rafael, con el caso Ernestina Asensio. La verdad es que pensaba mucho en ti, Carmen, mientras estaba escuchando estas declaraciones. Sobre todo pensaba en una frase que dice que la diferencia entre la necedad y la tenacidad es el éxito. Y mira que en 2007 hubo muchas voces que te señalaron a tu espacio y a tu periodismo por estarle dando voz a lo que ellos llamaban una versión increíble, imposible, que un grupo de militares hubiesen violado y en efecto asesinado a un adulto mayor. Pues a 13 años después hay evidencia suficiente, hay un posicionamiento del Estado mexicano y seguramente después del informe que se presentará en enero, la confirmación de lo que tu periodismo en su momento hizo y que hoy señala, desnuda, Carmen, Sergio, pues un par de problemas que me parecen de lo más graves. El primer problema es el de los médicos forenses que han jugado como cómplices de la tortura. ¿Quién iba a decirlo? ¿No? Que los médicos que tienen, pues en efecto, una promesa, ¿no?, por su propia profesión, acaben siendo cómplices de la tortura. El caso de Ernestina Asensio, en aquel entonces, en 2007, tú basaste tus argumentos, los argumentos periodísticos, en el acta que levantaron los médicos, el acta de defunción, donde en efecto pues había lesiones suficientes para asumir que había sido violada esa mujer y que por esa razón murió. Sin embargo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no?, que si entonces no me equivoco estaba encabezada por José Luis Soberanis, en las épocas más oscuras de la comisión, contrató a su vez médicos forenses, Carmen, que dijeron todo lo que hoy acaba de mencionar Alejandro Encinas, que la señora Asensio había muerto
por un tema de gastroenteritis. Por cierto, una exhumación se tuvo que hacer justamente para después hacer este dictamen legista. A ver, si no hubiese forenses cómplices de la tortura, pues hace tiempo que ya hubiéramos librado esta batalla. Y ahí vale la pena, les recomiendo muchísimo este texto, Encubriendo la tortura, de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, porque ahí nos narra cómo estos profesionales han sido parte del problema y no de la solución. Y avanzo con dos argumentos más antes de cerrar este comentario, perdón Sergio, pero uno tiene que ver en efecto con Rafael, el hijo de Judita Valenzuela, esta periodista que hoy se levantó ahí en la mañanera para denunciar, pues que hay 4 protocolos de Estambul que muestran que su hijo fue torturado, 4 que salieron positivos, y la jueza encargada del caso no sentencia. Claro, sin sentencia no se puede indultar. Esto quiere decir que no solamente los médicos forenses, los ministerios públicos, la policía de investigación es cómplice de la tortura. Hay que decirlo fuerte y claro, las y los jueces de este país, federales y locales, pero sobre todo los que han tenido que ver con temas de crimen organizado, son cómplices de que se perpetúe esta práctica. Porque si le entregan 4 protocolos de Estambul y no son suficientes para liberar a la persona, entonces, ¿qué más esperan? Tengo conmigo, y ustedes conocen que me he metido a fondo en el caso Wallace, el protocolo de Estambul de Jacobo Tagle-Dovín. Acaba de ser publicado. Es el segundo protocolo que se hace y es el segundo donde se declara la médico, Beatriz Lagunes, que es positivo, que Jacobo Tagle-Dovín fue violado con un tolete vía anal y que esa tortura es una de las que se usaron para obligarlo a autoinculparse. Y el juez de la causa toma estos protocolos de Estambul como si fuera confeti y los lanza. Lo que tendría que cambiar en México es que los jueces sean serios y con pruebas, evidencias de tortura, simplemente liberaran. Es la teoría del fruto del árbol podrido. Si el árbol está podrido, no hay manera de mantener a estas personas en prisión. Aquí me detengo, pero creo que hay una reflexión muy de fondo en estos años y un sistema que todavía no cambia, porque no es cierto que el cambio de autoridades, lo decía Sergio en su momento, haga que las cosas cambien. En el fuero local la tortura sigue ocurriendo y me temo que el fuero federal, lo menciona claramente el informe de la Comisión Mexicana, continúa ocurriendo la tortura y la complicidad de la. Pues Sergio, el tema de la tortura, bueno, además de lo que dice Ricardo, por supuesto que es muy importante, hay que decir rapidísimo que la Procuraduría General de la República de México encubrió torturas por mala praxis, por falta de ética o simplemente por complicidad. Es parte de lo que estos investigadores independientes, a través de la plataforma de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, pues está concluyendo en un trabajo de investigación que se titula Encubriendo la tortura, complicidad de los forenses de la Procuraduría General de la República. Y bueno, pues todo junto con un tema de enorme importancia. Sergio. Carmen, en el triste caso de Ernestina Asensio, no solo se está juzgando a los soldados que la violaron y a los mandos que protegieron a los soldados, sino a un gobierno, el de Felipe Calderón, a una Comisión Nacional de los Derechos Humanos presidida, sí, por José Luis Soberanes, que fue grotesco. Al mismo tiempo, este fallo de la Comisión Interamericana y lo dicho hoy en la mañanera de hoy por Alejandro Encinas, es un elogio que debe hacerse explícito a medios como el tuyo, como tu noticiero Aristegui Noticias. Lo recuerdo muy bien, también La Jornada y Proceso cubrieron el tema. Yo escribí un par de columnas sobre ese asunto escandaloso, pero al mismo tiempo, y creo que hace falta mencionarlo, Alejandro Encinas debería haber aprovechado el momento para hacer un reconocimiento al papel jugado por los organismos de la sociedad civil, porque si el caso llegó hasta donde está ahora, es no solo por los medios de comunicación, sino por organizaciones, y menciono a 3 de Veracruz, el Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara, CESEM,
la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Songolica y las abogadas y abogados para la justicia y los derechos humanos, y en la Ciudad de México, el Miguel Agustín Pro y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. En otras palabras, Carmen, pues me parece que en este caso debe también servir para resaltar los aportes que hace la sociedad civil organizada y lo injustas que resultan las condenas que se lanzan desde la Presidencia de la República y de otros medios a estas organizaciones, porque sin ellas el caso de Ernestina Asensio no hubiera llegado a donde está ahora. Qué bien que el Estado mexicano cambie el relato de la gastritis que dijera Felipe Calderón, una vergüenza para Felipe Calderón, el entonces presidente. Debería pedir una disculpa pública el día de hoy, pero también es un llamado a que se elimine esa descalificación absurda a los aportes de un gremio periodístico y de una sociedad civil que han estado siempre al servicio de víctimas como doña Ernestina. Déjenme, Ricardo, Sergio, hacer una pausa. Presentamos un resumen. Saludos a las estaciones de Grupo Radio Centro en todo el país y volvemos con ustedes. Lo mejor de Aristegui Noticias. En la conferencia de prensa de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador preguntó a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, si podía indultar al hijo de la periodista Judith Valenzuela, quien se encuentra recluido en un penal a pesar de que hay 4 protocolos de Estambul que confirman que fue torturado. Sin embargo, la ministra en retiro le dijo que no procede, porque el indulto solo se da cuando hay una sentencia firme, y ahora el proceso está en revisión, pero que se podía lograr la liberación si un juez toma en cuenta las acusaciones de tortura. No hay sentencias. Entonces, si me permite, vamos a ver cuáles alternativas tenemos. El indulto procede únicamente con sentencia definitiva. El subsecretario Alejandro Encinas dijo que incurre en responsabilidades la jueza federal en el Estado de México que mantiene en prisión a un joven que fue torturado, lo que se ha corroborado con 4 protocolos de Estambul, por lo que exigirán que el Consejo de la Judicatura Federal revise el caso. Y sí creo que se puede exigir al Consejo de la Judicatura la revisión del desempeño de la jueza, una jueza en Toluca, en el Estado de México, porque teniendo conocimiento de que se han aplicado 4 protocolos de Estambul que han dado positivo respecto a la comisión de tortura, de inmediato debió haber tomado una resolución. En tanto, el presidente informó que para 2021 plantea un aumento al salario mínimo de 15%, aunque aún así, México se mantendrá en uno de los últimos lugares por valor del salario en América Latina. Nuestra propuesta, aunque es tripartito, y lo va a resolver una comisión, del incremento al salario, es para el año próximo, 15% de aumento. Es lo que estamos proponiendo. Mínimo. Y miren cómo quedamos. De todas maneras, nos va a llevar muchísimo tiempo recuperar lo que se perdió. Consulta esta y toda la información en www.aristeguinoticias.com. Este 2020, la Organización de las Naciones Unidas lanzó la campaña 16 días de activismo contra la violencia de género, la cual inició el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y concluye hoy, 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, establecido desde 1950. El tema de este año está ligado a la pandemia de COVID-19 y se centra en la necesidad de reconstruir para mejorar, velando por que los derechos humanos se sitúen en el núcleo principal de los esfuerzos de reconstrucción.
En tiempos de pandemia, Michelle Bachelet, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, asegura que ya existe una vacuna para el hambre, la pobreza, la desigualdad e incluso para el cambio climático y otros muchos males a que se enfrenta la humanidad. Y se trata de los derechos humanos, recogidos en la Declaración Universal. Porque los derechos humanos permiten crear sociedades más justas y fuertes. Por eso constituyen la respuesta a la crisis humanitaria actual. Al igual que la situación de emergencia planteada por el cambio climático, la COVID-19 nos recuerda que estamos unidos como miembros de una sola humanidad. Por eso debemos actuar, porque mediante la acción conjunta lograremos una mejor recuperación, porque con mayor solidaridad podremos forjar un mundo más resiliente, más sostenible y más justo. Hoy, el mundo está de fiesta. En Ginebra se realizará el evento Reconstruir para Mejorar, defendamos los derechos humanos. En Nueva York se hará una celebración de los héroes de vanguardia del COVID-19, evento virtual que hará hincapié en la labor de los trabajadores de primera línea que se han enfrentado a la peor parte de la pandemia. Mientras que en América Latina se celebrará un concierto online que pondrá de relieve la función de la música en la tarea de reconstruir para mejorar. La ONU te invita a unirte a esta celebración, subiendo a Instagram, Facebook o Twitter tu foto con un cartel que diga Reconstruir para mejorar, defiende los derechos humanos. Buzón de voz. Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp al 5574 32 32 73, 5574 32 32 73. Incluye tu nombre y lugar donde vives. Tu opinión nos importa. Aristegui, en vivo. Continuamos. Entérate. Los mejores momentos. Aristegui en vivo. Entrevistas. Análisis. Debate. Investigaciones especiales. Último momento. Y más. Consulta la sección Entérate en www.aristeguinoticias.com.
Regresamos. Sergio Aguayo y Ricardo Rafael. Mesa de análisis. Bueno, regresamos en esta mesa. Ya se abordó, pero nunca será suficiente el tema de la tortura. Estamos, bueno, pues siguiendo de cerca estas informaciones de las que se hablaron hace unos minutos. Y Ricardo Rafael, ¿te quedaste con algo del tema? Y me quedo con dos cosas, Carmen, que me gustaría comentar, porque si no, solamente abordamos el diagnóstico, ¿no? La descripción anecdótica de la circunstancia, cuando la verdad es que hay propuestas muy robustas y muy eficaces para erradicar la tortura, y la verdad, señalamiento de las autoridades que no han querido impulsarlas. La primera, y es básica, es una recomendación que nos vienen haciendo desde los años 90 de todos los organismos internacionales en materia de derechos humanos, y es que volvamos inadmisible la confesión, ¿no? La declaración autoincriminatoria ante el Ministerio Público. Si, como sucede en otros sistemas legales, las confesiones o las autoincriminaciones solo pueden ocurrir ante los jueces, disminuyes enormemente el interés y la ventaja que le entrega a policías, investigadoras y MPs torturar a la gente para sacarle confesiones. O sea, bastaría con que solamente la confesión se pudiera hacer ante juez para que redujéramos, digamos, a niveles mínimos la tortura. Lo segundo, en efecto, y esto sí quiero subrayarlo, son autoridades, decíamos hace un momento, que han sido cómplices de la tortura. Pero tengo que destacar que hay una que hace rato que dejó de ser cómplice. Y me refiero al Instituto de la Defensoría Pública, a los defensores de oficio a nivel federal. A ver, si estos casos, Carmen, el de Ernestina Asensio y muchos otros, hoy están ganando terreno en la justicia y están denunciando la tortura, es porque ese instituto, encabezado por Netzaí Sandoval y particularmente la Secretaría Técnica en materia de tortura y casos, digamos que contra la tortura y casos denigrantes y de trato inhumano, han hecho una labor para que desde ese órgano, que es del Estado mexicano, por cierto, que pertenece al Poder Judicial, también pueda modificarse esta circunstancia. Ojalá los jueces, el MP, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las comisiones estatales, vayan aprendiendo de esta institución que sí me parece que está colocando el estándar en otro lugar. Lo dejo ahí porque también hay luz al final del túnel y habría que presionar para apurarnos a salir de este túnel, querida Carmen. Bueno, pues ahí está un tema sin duda de enorme importancia por todo lo que se sabe, ha existido y existe en esa materia en México. Bueno, está este gran asunto también que tiene que ver con una ley que se está cocinando y que tiene que ver con la presencia en México de agentes de agencias extranjeras, léase la DEA, léase la CIA, léase el FBI, y bueno, pues todo esto que está ocurriendo con una ley de seguridad nacional que está ya en comisiones y que se aprobó ayer una parte de ella. Bueno, se aprobó en comisiones en un trabajo legislativo que, bueno, pues da en curso. Sergio, ¿cómo ves las cosas? Carmen, un tema extraordinariamente importante. No discuto ni especulo sobre los motivos tras esta sorprendente iniciativa que no estaba en el radar hasta que vino el caso Cienfuegos, por lo cual cabe suponer que hay una liga, pero no me meto a eso, sino para subrayar que en el Senado de la República están abriendo una caja de Pandora, lo cual me parece saludable, aclaro, no estoy en contra de que se discuta que el registro, que se registren los agentes extranjeros y que informen estos al gobierno mexicano que toda la información que reúnan. Lo que simplemente quiero poner en contexto es que México siempre ha sido una de las capitales del espionaje en el mundo por la vecindad con Estados Unidos, al menos en el último siglo, cuando Estados Unidos empezó a proyectar su poderío al planeta, ahí México adquirió una importancia clave. Y los servicios de inteligencia de otros países que siempre han estado, el telegrama Zimmermann de los servicios de inteligencia del ejército alemanes durante la Primera Guerra Mundial sería un ejemplo, siempre han estado en México, siempre han sido tolerados por el gobierno mexicano
y siempre han sido negados. Voy a mencionar 3 ejemplos rápidamente. El FBI y la CIA entrenaron a la Dirección Federal de Seguridad en 1947, cuando aparece en enero de 1947. Décadas después, las fuerzas especiales que fundaron luego a los Z fueron entrenadas en Estados Unidos. Por Estados Unidos y recibieron también capacitación de las fuerzas de seguridad israelíes y otros países. Y finalmente, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, que cambió de nombre en el gobierno de López Obrador, el CISEN, tenía convenios con más de 40 servicios de inteligencia de todo el mundo. En consecuencia, me parece que debemos dar la bienvenida a esta propuesta de Ricardo Monreal o esta iniciativa impulsada por Ricardo Monreal, porque finalmente podremos tener más información de lo que está pasando en ese terreno. Es una realidad que el que el Ejecutivo toleraba y el Congreso de la Unión ignoraba. La sociedad tenemos el derecho a estar informados y va a ser una excelente oportunidad si es que prospera la ley. Vamos a ver cuál es la reacción no solo del FBI, de la CIA, de ATF, la DEA, Pentágono, Mossad, M16 de Inglaterra, etcétera, etcétera, sino de una pléyade de servicios de inteligencia del mundo entero. Esa es la historia, Carmen. Esa es la historia. Y bueno, pues sin la menor duda, hablando de Cartel Project, también hay esta investigación sobre ciberespionaje, el tema Pegasus y otras derivaciones. Y bueno, pues toda la mesa, Ricardo, estamos en un asunto donde la Ley de Seguridad Nacional que se aprobó este paquete ayer en el Senado de la República, bueno, tiene varios ángulos de interpretación, de análisis, los que menciona Sergio, más los que tú agregues. Pues digamos, perdona el cebollazo y el espaldarazo, Sergio, pero tengo que remitir a una obra de tu propia pluma que cuenta, Carmen, cómo cabe la posibilidad de que Díaz Ordaz, ¿no? Imagínate nada más, Gustavo Díaz Ordaz hubiese podido ser agente de la CIA, ¿no? Desde que era funcionario público, secretario de Gobernación, y a lo mejor dejó de percibir o de estar en esa nómina cuando llegó a la presidencia, ¿no? La relación tan perversa con Winston Scott, ¿no? Que era el jefe de la oficina de la CIA, y el papel que jugó en 68, es decir, creo que Sergio le ha seguido la pista a todos los momentos perversos de la historia mexicana, donde la presencia de estos agentes han desestabilizado seriamente al país, ¿no? Desde luego pasando por el caso Camarena. Y yo sí, a diferencia de Sergio, me permito ensuciarme las rodillas con un poco de lodo entrando al caso de Cienfuegos. A ver, hubo mucho enojo del gobierno mexicano por, digamos, acusando a la DEA de estar haciendo una investigación sin avisarles, como si la DEA le avisara de algo al gobierno mexicano. Pero eso fue lo que dijo la Cancillería. El canciller Marcelo Ebrard dijo, no es posible que la DEA estuviese investigando a un hombre de tan alto perfil político como Salvador Cienfuegos y no nos informaran. Y de hecho, Carmen, lo comentábamos aquí hace unas 3 semanas, pues uno de los argumentos que usó la Cancillería para presionar al gobierno de Estados Unidos, al Departamento de Estado, y sobre todo al Departamento de Justicia en Estados Unidos, para que nos regresaran a Cienfuegos, fue advertirles que iban a sacar una oficina que tiene más de 150 personas, yo creo que son más que eso, de la DEA en México. Así es que desde luego que esta iniciativa, impulsada por Monreal y su clara alianza política con Marcelo Ebrard, tiene que ver con ponerle un alto a estas agencias y a estos agentes, y que, como decía Sergio, no solamente son de la CIA o de la DEA, hay constancia de presencia de Mossad, hay constancia de presencia del M16, hay constancia de muchos otros cuerpos, incluso de inteligencia privada, Carmen, que sí tendríamos que tener algún control. En México luchando contra la impunidad, buscando que la policía judicial y que los MPs y que los jueces se sometan a la ley, y tenemos estos entes
seres humanos que pueden hacer lo que se les dé la gana, porque si son detenidos, si son acusados, saca una charola, ¿no?, de agente internacional y eso los libera y les permite hacer casi cualquier cosa. Creo que así como, perdón que utilice la metáfora, quizá no sea del gusto de muchos, pero como hay obsesión del gobierno mexicano por regular el flujo de migrantes en nuestro territorio, pues ojalá y esa misma obsesión y ese mismo rigor hubiera para regular el enorme flujo de agentes extranjeros en nuestro territorio, haciendo lo que se les da la gana y teniendo mucho más poder incluso que las autoridades mexicanas. Bueno, pues ahí nos quedamos con este tema de enorme importancia también. Gracias a los dos por estar aquí esta mañana. Sergio Aguayo, buenos días. Buenos días, Carmen. Hasta luego. Gracias, Ricardo Rafael, por estar aquí esta mañana. Buenos días, Carmen, a los dos. muy feliz. Saludos al auditorio. Gracias. A los dos, gracias y buenos días. Bueno, pues tenemos más cosas esta mañana de jueves. Ahora volvemos. Sergio Aguayo y Ricardo Rafael. Mesa de análisis. Aristegui en vivo. Bueno, hemos hablado y seguiremos hablando del outsourcing, de la subcontratación